Estudiante del éxito, bienvenido al podcast donde exploraremos estrategias para alcanzar tu máximo potencial en los negocios y la vida. Soy Gerardo Soberanis y aquí aprenderás sobre mentalidad, hábitos y liderazgo para llevar tu éxito al siguiente nivel. ¡Comenzamos! ¿Cuántas veces no te has tomado esa conversación interna donde tienes que básicamente negociar el hacer algo? Es decir, quieres emprender y tus pensamientos empiezan a atraerte todo lo que podría pasar y salir mal. Y entonces tienes que estar negociando esta situación pero ¿y si pasa esto? Y entonces podría hacer aquello. Y estás en esa constante negociación y al final de la negociación, esos pensamientos que te están llevando a desistir de lo que quieres, te frenan. Te quedas en el mismo lugar y lo dejas para otro día. Eso son creencias que te frenan, te limitan y no te están permitiendo lograr lo que quieres. Y básicamente nuestras creencias son las que van dando forma a nuestras decisiones, la forma en que pensamos y vemos el mundo y los resultados que tenemos. Y aquí creo que es donde vamos a enfocarnos, porque lo que queremos es cambiar nuestros resultados, obviamente. Estamos buscando cómo poder transformar lo que hoy tenemos, que probablemente no nos gusta, en algo diferente. Pero estas creencias que todo el mundo conoce como creencias limitantes, pues nos van deteniendo, nos van frenando y no nos permiten verdaderamente lograr lo que queremos. Y de alguna manera estas creencias, yo no sé si lo has pensado, cómo poder sacarlas de mi vida, cómo puedo trabajar con ellas, porque a veces creemos que vamos a romper con las creencias limitantes pensando positivamente, ¿no? Entonces, si pienso positivamente, esas creencias limitantes se van a ir. Pero la verdad es que yo no sé cuántos en sus jardines tienen esa mala hierba constantemente, esa hierba que por más que la arrancas vuelve a salir y bueno, es un problema enorme, ¿no es cierto? Y así son las creencias limitantes, empiezan a resurgir. Por eso hay que tratarlas de una manera diferente, hay que tratarlas con algo más que solamente ser positivo, y digo, no es que esté mal ser positivo, pero necesitamos ir un poquito más a profundidad para poder quitarlas de nuestra mente. Y para eso vamos a trabajar en este proceso por los próximos minutos, así que tráete algo en qué apuntar, ya sea que lo hagas en papel y lápiz o lo hagas de manera digital, no importa, tráete algo para que puedas trabajar este proceso y espero te ayude. Y mira, si a lo mejor hasta este punto dices, Gerardo, yo de eso de las creencias limitantes como que no las entiendo, nunca las había escuchado, es más, yo ni tengo creencias limitantes, esto creo que no es para mí y está bien. Pero quédate hasta el final, probablemente puedas ayudar a alguien en este proceso de salir de estas creencias limitantes. Y bueno, lo primero es saber exactamente qué es lo que pasa en nuestra mente con estas creencias limitantes. Y son esas ideas que ya tenemos, incluso afirmaciones que normalmente repetimos de que nos creemos ya una verdad absoluta. Es decir, no pueden cambiar las cosas. Ya esta es una verdad absoluta y eso no hay forma de que alguien lo cambie. Y es justamente ahí donde empieza esta limitación en nuestras creencias, ¿no? Y por lo tanto, pues nuestra toma de acciones, de decisiones y todo alrededor de esto se van disminuyendo. Y entonces dañan el proceso de lo que queremos lograr. Y es justo por eso que tenemos que identificarlas. Y ojo, esto a veces viene desde la infancia, o casi siempre desde la infancia, probablemente, y esto ocurre cuando cambias de trabajo y llegas a un trabajo donde pues te tratan bien, te respetan tus horarios, te dan aumentos y dices, ¿cómo es posible esto? ¿Qué está pasando aquí? Pues bueno, es justamente el proceso
en nuestra mente con respecto a nuestras creencias y boicoteamos eso y acabamos saliendo de ese trabajo porque ¿cómo es posible que me cuiden tanto si esto no debería de estar pasando? Nunca me había pasado, es demasiado bueno, seguro aquí hay algo ilegal, vámonos de aquí. Y mira, las más comunes, probablemente identifiques alguna, es no soy bueno para vender. ¿Has escuchado a alguien cada vez que se habla de algún negocio, algún proyecto? Es que yo no soy bueno para vender. Es una creencia limitante. Es muy difícil ganar dinero haciendo lo que amo. Esto que hago no lo amo y es muy difícil que haga dinero. Pues bueno, yo sé también, aquí hay una parte romántica de este tipo de frases y situaciones donde cuando haces lo que amas no tienes que trabajar ni un día más en tu vida y cuestiones así. Pero creo que va más real que tienes que encontrar amor en lo que haces, porque es lo que tienes ahora mismo, ¿no? Entonces, ama lo que haces, encuentra esos puntos en los que puedes amar lo que haces y entonces todo cambia. ¿Ves? Me estoy adelantando un poco, pero quería dejar este pequeño paréntesis aquí. No merezco el éxito. Gerardo, yo nunca he dicho que no merezco el éxito, pero todas tus acciones, aunque no lo has dicho, todas tus acciones están boicoteando tu éxito. Y ahí es donde acá en la mente estás diciendo, no merezco el éxito. Y es por eso que tienes que trabajar con esto. Siempre fracaso cuando lo intento, por eso ya mejor ni lo intento. Entonces, este tipo de frases son algunos ejemplos para identificar cuáles son esas creencias limitantes que pueda haber en tu vida. Y justo por eso necesitas empezar a trabajarlas y salir de ese proceso y de ese punto, ¿no? Entonces, lo primero que yo te invito a hacer es observar tus resultados actuales. Es decir, si lo que hoy estás teniendo no te gusta, puedes ver si hay algo que no te está dejando avanzar. Eso es, vamos a ponerlo así, como la carátula de una creencia limitante. Detrás de eso que no te está permitiendo avanzar hay una creencia limitante. Es decir, puedes estar echándole la culpa a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, al perro, al gato, al loro, a quien tú quieras, al jefe, es que este jefe no me aprecia, es que el gobierno, es que la situación, es que los aranceles, es que... Y empiezas a buscar siempre dónde está el problema, pues detrás de eso, o sea, no detrás de tus hijos o del perro o de tu esposa o esposo, sino detrás de decir eso, hay algo. Hay algo ahí que está arraigado haciéndote creer que los demás tienen culpa por lo que tú no has logrado. Y ojo, aclaro, quizá un porcentaje mínimo pueda ser cierto, pero la mayor parte del porcentaje es una creencia que tú te has formado, porque las cosas pueden cambiar. Así que eso es bien interesante en ese proceso. Identifica qué es lo que probablemente tú consideras que no te está dejando avanzar. Entonces, de alguna manera eso te va a ayudar a entenderlo. Y esto puede ser en relación al dinero, a las relaciones, a tu salud, a tu emprendimiento y a las diferentes áreas de tu vida. Anota ahí cuáles son los pensamientos que te vienen de las razones por las que no estás avanzando hacia el lugar que tú quieres ir. Es decir, alcanzar el éxito en tus propias condiciones. ¿Cuáles son? Y ahí es donde vas a quizá identificar algunos puntos iniciales. Y aquí vamos a ir un poquito más a profundidad a tu diálogo interno. Estos ejercicios, ojo, los tienes que de alguna manera estar haciendo constantemente, cada 6 meses, cada 3 meses, todo depende cómo estés avanzando y cómo te sientas en ese punto, ¿no? Es importante que lo consideres porque te va a ayudar. Entonces, aquí vamos a anotar más cosas. Por eso te pedí que tuvieras ahí a la mano algo con que anotar. Y mira, de alguna manera siempre estamos en esta conversación interna que te comentaba al inicio de este episodio, de estar pensando en
cómo negociar, oye, y si hago esto, pero esto puede salir mal, aquí esto falló la última vez, esto pasó aquello, y empezamos a crearnos ahí todo un diálogo interno para impedir poner acción. Esa es la realidad. De alguna manera es una forma natural en nuestro cerebro de traernos toda esa información y bueno, hay que trabajarla. Por eso, pregúntate, ¿qué te dices a ti mismo cuando fallas? ¿Cuál es esa conversación cuando fallas? Vamos a ver en qué fallamos, vamos a ver cómo no volver a fallar en esto, cómo mejorar estas áreas. Esa es una buena forma de reaccionar o hablarnos a nosotros mismos. O eres como la mayoría que nos decimos, eres un bruto. Ya sabías que esto iba a fallar y mira, le metiste ahí, ya sabías que esto no iba a funcionar y ese dinero se perdió, mira este tiempo que desaprovechaste y empiezas a decirte todas estas cosas. Es una reacción también muy natural. Nos solemos castigarnos constantemente, pero a veces nos pasamos de la raya con nosotros mismos, ¿no? Así que es algo que puedes de alguna manera anotar ahí qué cosas, qué pensamientos, qué sientes cuando fallas. Anótalo. ¿Cómo reaccionas cuando alguien te felicita? Ese es otro punto. Mira, conozco muchas personas que cuando las felicitan cambian la conversación. Así, te lo digo, cambian la conversación, empiezan a hablar otras cosas. No, no, es que yo no fui, es que yo no, mira, es que... Y se ponen hasta nerviosos. A lo mejor tú eres uno de esos. Y tiene que ver con tus creencias limitantes que no te están permitiendo, ¿no? ¿Qué piensas cuando ves a alguien tener éxito? ¿Qué es lo que viene a tu mente? Yo debería de ser ese que está ahí, yo debería estar recibiendo ese puesto, yo debería estar alcanzando ese rango en mi negocio, yo debería estar ganando lo que él gana, porque esa persona gana si ni sabe. ¿Cuál es ese pensamiento que tienes? Escríbelos ahí. Entonces, eso te va a ayudar muchísimo de alguna manera de dónde está viniendo. Y justo con esto vas a poder encontrar esas frases que constantemente te estás diciendo. No puedo, siempre me equivoco, siempre la riego, no soy suficiente, todo eso. Ahí vas a poder encontrarlo. Ya que tengas estas respuestas a estas preguntas, ponle pausa al podcast, no pasa nada. Eh, Respondiendo a estas preguntas, ahora quiero que te hagas dos preguntas más. Número uno, ¿de dónde viene esa idea? Es decir, ¿por qué estoy pensando esto? ¿De dónde viene la idea de que esto, porque cuando fallo es como que ya es, no hay más y no hay solución y no hay, ¿de dónde viene esta idea? Y lo siguiente, ¿es 100% verdadera? O sea, ¿realmente esta idea que viene de aquí es real o no es real? Porque, mira, todo el tiempo, y esto es algo que siempre hablo, y no estoy diciendo que no pueda haber un problema económico mundial o cuestión en mi país o cuestiones así, pero constantemente, bueno, nunca he escuchado a alguien, cambiando un poquito esto, decir, nunca habíamos tenido un tiempo tan bueno como este que estamos viviendo. Todo el mundo dice, las cosas van de mal en peor. Cada vez alcanza para menos, cada vez... Pero hay un grupo de personas que ven las cosas totalmente diferentes. Entonces, si yo veo que en mi país, porque ha pasado, todo, absolutamente todo está mal, entonces puedo decir que es 100% verdad. Pero si en mi país veo que hay gente que está prosperando, eso quiere decir que no es 100% verdad esta creencia de que todo el tiempo estamos mal. Ahí es donde quiero que lleguemos. Pero eso es un trabajo que tú tienes que hacer. Así que espero que te ayude y te sirva este primer paso del proceso. Y de ahí vamos a entrar a identificar estos patrones que pueda haber con respecto a estas creencias limitantes. Porque muchas de estas creencias nacen de experiencias repetidas. No sé, por ejemplo, quisiste emprender y no te funcionó. Y entonces
quisiste emprender una segunda y tercera ocasión y no te funcionó. Y empieza a arraigarse en ti la creencia limitante de que siempre te pasa, siempre fracasas, siempre fallas, esto no funciona. Y de ahí viene otra que dices, ya lo intenté todo. Ya no hay más que puede, ya, o sea, el decir ya lo intenté todo es que ya no hay forma de cambiar esto. Sin embargo, me he sentado con muchas personas así y cuando hablamos, lo intentaron 3 veces. Pero en esas 3 veces nunca se acercaron a una persona que tuviera experiencia sobre ese negocio. No lo intentaste todo. Lo intentaste a tu manera, pero no lo intentaste todo. Así que ahí ese es un punto que hay que evaluar. En mi caso, yo creo que todos saben que me dedico al network marketing. Muchas veces personas que llego a contactar me dicen, es que yo ya intenté y no me funcionó. Y yo siempre les pregunto, ¿y por qué crees que no te funcionó? Y vienen, porque no soy buen vendedor, porque no sé hablar con las personas, porque no sé cómo convencer a la gente y empiezan todas estas creencias limitantes a salir. Y ahí es donde, ok, entonces no lo intentaste todo, lo intentaste una vez, lo hiciste a tu manera, medio, probaste algunas cosas, pero hay formas en que puedas obtener resultados si cambias un poquito tu forma de ver el negocio, hacer las cosas. Y ahí es donde algunos se dan la oportunidad. No es que todos, ¿verdad? Pero algunos dicen, bueno, déjame intentarlo otra vez y ven una diferencia. Y ahí es donde empiezas a cambiar estas creencias. Pero lamentablemente, estudiantes del éxito, tratamos siempre de repetir lo mismo. Y por eso el hecho de que tengamos experiencias repetidas con los mismos resultados nos lleva al punto de creer que ya no hay más. Así que es bueno de alguna manera ver todo esto desde esta perspectiva para entender dónde está el origen de esa creencia limitante. Porque una cosa es el que, no sé, yo creo que esto pasa muy constantemente. Alguien que no ha probado nunca algo y lo ve y dice, es que me dijeron que no sabía bien. Me dijeron que no era rico y por eso no lo quiero. Oye, pero ¿ya lo has probado? No. Entonces nunca vas a saber si es rico o no es rico para ti. Hay una creencia limitante que no es rico y no te permite probar ese postre. Entonces es ahí donde empezamos a ver, porque repetidamente lo dices, no es rico, eso no me gusta, eso no lo quiero, eso no, y listo. ¿No? Ha habido estudios donde personas que dicen ser alérgicas a algo, se dan cuenta que no eran alérgicas, pero el hecho de repetírselo tanto, incluso se provocaban esa alergia al enterarse que consumían ciertos ingredientes. Entonces ahí creo que no estoy diciendo que no puede haber gente alérgica, ¿verdad? O que las alergias es solo una creencia limitante. No, estoy diciendo que por repetirlo tanto, te lo crees y te creas ahí una sintomatología, ¿no? Espero estarlo diciendo bien. Pero bueno. Ahora, ¿qué es lo que puedes hacer en este proceso? Piensa en esas experiencias del pasado que de alguna manera fueron repetidas, repetitivas y te dejaron una marca negativa, un pensamiento negativo y escribe qué aprendiste de esas experiencias en ese momento. Pregúntate, oye, no, pues de esto aprendí aquello, de esto. Ok, hubo aprendizaje. Entonces, ya que tienes lo que aprendiste, pregúntate si esa enseñanza te ha ayudado en un futuro. A partir de que la aprendiste, oye, sí, me acuerdo que la otra vez caí en una estafa y luego me volvieron a invitar y como ya había caído y había perdido dinero, ya no volví a caer, lo analicé bien y me enteré que también era una estafa esto y mejor no le entré. ¿Te das cuenta cómo todo esto te puede ayudar muchísimo? Y bueno, estudiante del éxito, vamos a entrar ya un poquito más a profundidad y vamos a entrar en un proceso un poco más confrontativo con algunas preguntas de estas creencias limitantes que estás identificando. Vamos a sacudir un poquito la situación. Número 1, ¿quién me enseñó esto?
¿Quién me dijo que el dinero era malo y que ser pobre era lo mejor? Porque es mejor ser pobre y honrado que rico y corrupto. ¿Quién me enseñó esto? Y entonces, hazte la siguiente pregunta. ¿Esa persona que me enseñó eso vive o vivió la vida que yo quiero? Ah, no, oye, esa persona no sabes. Entonces, ahí hay una limitación que hay que romper. ¿Qué pasaría, siguiente pregunta, si esta creencia no fuera cierta? Voy a poner un ejemplo aquí y ojo, no estoy invitando a nadie a no estudiar. Pero hay una creencia que si tú no estudias una carrera profesional, no eres nadie. Pero por el otro lado hay personas sin carrera profesional que han logrado más que los que tienen una carrera profesional. Y aquí es donde se instala una creencia limitante. ¿Por qué? Porque el que estudió dice, el que no estudia no puede ser nadie. Y el que no estudió y logró más, dice, el estudio no sirve para nada. Y ahí es donde empezamos con cuestiones así, donde algunos dicen, pero es que ese mega empresario abandonó la escuela. ¿Para qué estudio? Sí, lo que no sabes es que el mega empresario se aventó 500 libros, fue a entrenamientos, fue a información específica y por eso logró ese resultado. Entonces, híjole, le salió más caro que al que sí estudió, en el sentido de tiempo, horas invertidas en lectura, en entrenamientos, no que es lo mismo de tiempo, ¿verdad? Pero le salió más caro. Entonces, al final, no es el estudiar una carrera profesional o no estudiar una carrera profesional, es tu enfoque. A ambos les va a ir bien, siempre y cuando hay enfoque, porque hay quienes tienen carrera profesional y no han hecho nada y están desempleados. Hay quienes no hicieron carrera profesional y también están desempleados y viceversa. Entonces, aquí es donde tienes que preguntarte, ¿no? ¿Qué pasaría si esta creencia no fuera cierta? ¿Qué pasaría? ¿Qué posibilidades hay? Y luego, para ir cerrando esta confrontación, ¿hay alguien que haya logrado lo que yo quiero a pesar de lo que yo creo imposible? ¿Hay alguien que haya logrado lo que yo quiero a pesar de lo que yo creo imposible? Ahí tienes tus respuestas que te van a confrontar y te van a llevar a este proceso de decir, rayos, yo me he puesto la mayor limitación, la excusa más grande y creo que si es posible y mejor me dejo de estar pensando estas cosas y me pongo a accionar. Así que, estudiante del éxito, espero que para este punto ya hayas identificado por lo menos una de esas creencias limitantes. Sé que va a haber varias, pero por lo menos una. Y sabes, cada etapa, como te lo dije al principio, y esto es hacerlo cada 6 meses, cada año, cada 3, dependiendo de tus procesos en los que te encuentres, pero esto va de alguna manera llegando, ¿no? A lo mejor hoy tu meta es llegar de 0 a 1000. Y luego de 1000 a 5000 y de 5000 a 10000. Pero cuando llegas a los 5000, de ahí no pasas y estás estancado ahí varios meses o años. Y dices, ¿cómo puedo llegar a esos 10000? Vuelve a preguntarte, ¿qué creencias se instalaron en ti que no te están permitiendo llegar a esos 10000? Y este va a ser un proceso constante. Sé que esto te va a ayudar mucho, sé que es tedioso. Y sé que es más difícil que solo decirte sé positivo y sigue adelante, pero esto es algo que te va a ayudar a trabajar con tus creencias limitantes y claro que puedes buscar profesionales que te ayuden en este proceso, puedes buscar libros que te llevan más de la mano con toda esta situación. Esto es algo muy práctico que puedes hacer en poquito tiempo y te va a empezar a dar resultados. Entonces, cuando las identificas y ya sabes dónde están, ya puedes decirle, te tengo rodeada creencia limitante. Pues empieza a cambiarlo. Por ejemplo, no soy bueno para hablar en público. Es una gran creencia limitante que todo el mundo tiene. Y la puedes cambiar por, puedo mejorar mi habilidad de hablar en público si practico constantemente. ¿Ves la diferencia? No puedo hablar en público a, puedo mejorar mi habilidad. No estoy diciendo, claro que puedo hablar en público, soy positivo, sí, vamos. Y no sabes hablar en público.
Entonces, aquí es donde entra esta parte, ¿no? Y se pone interesante porque no, pues la realidad es que no sé hablar en público, pero la realidad también es que puedo aprender y hablar en público correctamente. Y ahí estás, estudiante del éxito, cambiando esa forma en la que piensas. Toma una creencia limitante que hayas identificado y transfórmala en una frase, una afirmación, en un enunciado que te lleve a verlo desde una manera positiva, pero realista. Eso es lo más importante. Estudiante del éxito, las creencias limitantes no se van a eliminar de un día para otro, pero hoy puedes comenzar con el primer paso. Observarlas, ver cuándo salen, de dónde vienen, empieza a cuestionarlas y luego las empezarás a reemplazar para entonces avanzar hacia ese lugar al que quieres llegar. Así que, estudiante del éxito, yo te invito a que dejes aquí en los comentarios cuál fue la creencia limitante, la principal creencia limitante que has identificado. Ojo, esto se pone bueno, porque quizá tengas una creencia limitante sobre poner cuál es tu creencia limitante, pero da ese paso. Déjalo en los comentarios, eso te va a ayudar muchísimo. Gracias por escuchar, estudiantes del éxito. Si te gustó el episodio, compártelo con alguien que necesite escucharlo. Y recuerda seguirme en YouTube y mis redes sociales. Nos vemos en el próximo episodio. ¡Éxito!